Bueno, no, bien. Hoy vamos a hacer la aplicación visual del ejercicio de las resistencias en paralelo. O sea, ya tenemos el análisis, el algoritmo, y lo hicimos en los dos, y tenemos inclusive la aplicación en consola. Vamos a hacerlo ahora en visual. Y le vamos a agregar más botones de los que pusimos en el ejercicio anterior, porque precisamente esos botones son los que se les piden en el proyecto. Y bueno, tratar de explicar, justificar por qué esos botones. Bien, entonces voy a poner aquí a la mano, este es el algoritmo que tiene una función. Ahí en el proyecto, en el enunciado, dice que deben crear una función para hacer cálculo, ¿verdad? Y lo que se pide en resumen es que hagan una función para calcular la variable que les tocó. ¿Sí? Ok, bueno, entonces aquí tenemos eso. Me voy a ir a NetBeans y vamos a crear un proyecto. Va a ser un proyecto que se va a llamar FD241007 Resistencias Paralelo Visual. Muy bien, entonces ya sabemos que la plantilla que usa NetBeans para crear el proyecto me proporciona un archivo de código fuente para modo consola, pero nosotros lo vamos a hacer en visual. Entonces me voy a ir aquí al paquete de donde está el archivo, precisamente ese que se ve, pues el que está señalado. Aquí le vamos a agregar un nuevo JFrame. ¿Sí? Entonces aquí va a decir JFrame principal. Les encargué que leyeran el documento de cómo se deben enviar los proyectos y ahí dice qué nombre le deben poner al frame. No es el que se les ocurra, es el que, como dice ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos nuestro frame y ¿cuántos datos de entrada necesitamos? 6. Dijimos que ¿qué componente utilizamos para datos de entrada? El JText, ¿verdad? Entonces, pero por cada campo de entrada necesitamos una etiqueta que le diga al usuario qué es lo que se le está pidiendo. Entonces voy a poner aquí una etiqueta y su correspondiente campo de texto. Text field. Le voy a cambiar el tamaño a 18, lo he hecho así a 18 para que pues, no quede tan pequeño. Y bueno, sabemos que la etiqueta no debe, perdón, el campo de texto no debe tener nada. Entonces le voy a quitar el texto y la etiqueta pues va a decir lo que, como lo muestra el algoritmo, aquí va a decir primera resistencia o primera resistencia. Ahí está, ¿verdad? Ahora, como son 6 iguales, pues entonces voy a tomar las dos y las voy a duplicar. Lo duplico, nomás que ahí quedó como muy separado, y lo voy a duplicar otra vez hasta completar 6, ¿no? Y le cambio los letreros. Entonces aquí va a decir segunda resistencia. Y luego aquí va a decir tercera resistencia. Son 6, ¿sí? Son 6. Entonces, cuarta. Yo sugiero, digo, cada quien lo puede hacer como crea conveniente. Yo sugiero que primero pongamos toda la interfaz con todos los, porque así podemos copiar lo que sea necesario y no nos tenemos que preocupar si por el nombre. Entonces, primero voy a completar la interfaz y luego ya le cambio los nombres a los componentes. O sea, aquí sería quinta, ¿verdad? Quinta y acá sexta. Bien, por aquí necesitamos es un solo resultado, aunque hay varios cálculos, nada más necesitamos un resultado, la resistencia equivalente total. Así es que voy a poner otra etiqueta. Esta la puedo duplicar aquí.
voy a poner un poquito más abajo. Y aquí va a decir resistencia equivalente. Es una etiqueta, sí. Saqué una copia de aquí. Y ahora voy a poner una etiqueta, pero pues le voy a cambiar el color de fondo, el tamaño de la letra. Otra etiqueta en donde se va a mostrar el resultado. Aquí pondría esa etiqueta, va a ser más grande. Y le voy a cambiar, entre otras cosas, acá, bueno, el nombre de la variable todavía no, las propiedades. Va a ser tamaño, aquí le voy a poner 24, porque es el resultado, ¿sí? Y le voy a cambiar el color de fondo, el background, a un color, digamos, azul. Que sean colores claros para que no tapen los resultados o el texto. Y para que ponga el color hay que activar la propiedad opaco. La activamos y ya tenemos ahí que el color. Le quito el texto y ahí va a ir la resistencia equivalente. Bueno, ahora lo que faltan son los botones. Debe llevar un botón calcular, obviamente. Y si ustedes revisaron el enunciado del proyecto, pide un botón de ejemplo, otro de borrar y otro de aleatorios. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un botón primero. Voy a poner un botón por aquí. Yo creo que el primero pues sería el que calcula. Le voy a cambiar aquí el texto, va a decir calcular. Y el tamaño de la fuente a 18. Muy bien. Ahora, yo necesito 4 botones, tengo uno. Lo puedo duplicar, pero saben que el problema del duplicar es que lo pone abajito y todo lo que esté hacia abajo lo pone más hacia abajo. Entonces, en este caso, en lugar de duplicarlo, lo voy a copiar. Le voy a dar aquí, lo señalo, le doy control C, control V y ya me lo copió. Le doy otro control V y ya me copió otro. Y le doy control V y me copia otro. Ya tengo los 4 botones aquí. Bien. Y le voy a cambiar el texto. Aquí va a decir aleatorios. Y luego ejemplo. Y acá va a decir borrar. Los voy a alinear a la izquierda. Entonces voy a tomar los 4. Y acá están unos botoncitos para alinear. Voy a tomar el primero. Digo, ahí como ustedes quieran. Bueno, yo aquí a veces la interfaz, claro que la trato de hacer lo mejor posible, pero de repente se mueve y por cuestión de tiempo a veces ya no la arreglo. Ustedes no hagan lo mismo. Ustedes, acuérdense que yo voy a estar en 2 modos cuando me mandan el proyecto. Modo usuario y modo profe. ¿Sí? Modo usuario yo quiero que todo se vea bonito, que trabaje bien, que todo no marque error, cosas así, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos la interfaz. Fíjense, el botón calcular obviamente pues es el que me va a dar el resultado. Luego, el botón borrar, la idea es que borre todos los campos de entrada y también el resultado. Bueno, antes de empezar con el código, vamos a cambiarles los nombres a los componentes. Dijimos que a las etiquetas que no se modifica en tiempo de ejecución, que son todas estas 6, 7, todas estas no les vamos a cambiar el nombre porque no es necesario, no las vamos a tocar en el código. En cambio, a todos los campos de entrada y a los de salida y a los botones sí. Entonces, a esta le voy a poner como nombre JText Res 1. Podrían decir, no, pues así déjele que al cabo van en secuencia, ¿verdad? Pero bueno, aquí le pongo Res 1 y luego Res 2 y así me voy a ir. A veces, no quedan en orden, ¿eh? A veces los copiamos o los duplicamos y no queda en orden así. Como se ven, no están los nombres en orden. Pero por eso, como se los vamos a cambiar a algo más apropiado, pues no hay problema. Entonces sería JText Res 4. ¿Ah? Seguimos con Res 4 y luego aquí
JText res 5 y JText res 6. A esta etiqueta, ahí va el resultado, entonces sería JLate, le voy a poner res equip, resistencia equivalente. Ya los botones, aunque no inciden directamente en el código, o sea, no se mencionan en el código, pero sí es necesario cambiarles para, con ver el evento, sabemos de qué va a ser el botón. Si lo dejamos así, cuando me va a ver el JButton 3, no sé qué hace y tengo que analizar el código. Entonces, por eso es necesario cambiarle los nombres. Este se va a llamar JBut calcular. Se los digo porque a veces no se los cambian el nombre de los botones, y ando adivinando qué hace cada botón. Entonces, aquí sería JBut aleatorios. El ejemplo. Y el borrar. Muy bien, podemos checar cómo quedaron los nombres acá al final. Ven como aquí están los 4 botones. La etiqueta, la única que le cambiamos el nombre. Y luego vienen otras 7 etiquetas que no les cambiamos el nombre. Y viene todos los campos de texto, que eso sí hay que cambiárselos. Bueno, voy a agregar una etiqueta aparte, digo, para tener una referencia de para qué es la aplicación, ¿verdad? Una que diga resistencia equivalente, un título, aquí lo voy a poner. Bueno, entonces le cambio varias cosas. Primero el texto. Resistencias en paralelo. Paralelo. Y le voy a cambiar, pues, aquí no el color de fondo, sino el de la fuente. Y el tamaño de la fuente también. Entonces, el background es el color de fondo, back. El foreground es el color de la fuente. Entonces, le va a poner un color rojo, no sé. Y el tamaño de la letra la voy a poner a 36, porque es un título. Muy bien, entonces ya quedó ahí. Resistencias en paralelo, ¿sí? Esa tampoco hay que cambiarle el nombre, porque nada más es para que aparezca. Muy bien, ya está. Bueno, ya una vez que tenemos la interfaz, vamos a empezar a codificar. Fíjense, el botón borrar, la idea es que ponga aquí algo que ya no se vea ningún valor en los campos de texto y en los resultados, básicamente en entrada y salida, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el botón ejemplo, ¿sí? Voy a empezar por el botón ejemplo. Voy a activar el evento y la idea del ejemplo es, voy a tomar dónde está el ejemplo. A ver, aquí está nuestro ejemplo, ¿no? Este es nuestro ejemplo. Y entonces la idea es que cuando el usuario le dé clic, ponga estos datos. ¿Y por qué esos datos de ejemplo? Porque ya sé cuál es el resultado. Por eso en el proyecto, el botón de ejemplo me tiene que poner los datos del ejemplo que yo les di en el enunciado, no el que ustedes hagan en la documentación. ¿Sí? Porque ahí yo ya sé qué resultados debe dar. Bueno, entonces hay que poner el 120 en la primera campo de texto y luego un 70. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a decirle, en el JText res 1, ¿cuál es la función que utilizamos para poner un dato? Acuérdense que tenemos 2 funciones. El getText que me extrae el dato, no lo modifica, y el setText que me lo modifica. Ahorita yo quiero modificar el contenido del campo de texto, entonces con el setText, y quiero poner este 120, ¿sí? Pero ese 120 pues me marca error porque 120 es entero, aunque ponga 120.0, ¿no? Es real. Y setText, pues por eso se llama así, porque necesita un texto. Entonces esto hay que cambiarlo a cadena. Una forma es como cualquier
Cualquier dato se puede cambiar a cadena si concatenamos una cadena nula. ¿Sí? Cadena nula. Si le ponemos espacio también va a funcionar, pero ya le estamos agregando un espacio y nos puede causar problemas. Es exacto, sí. Sí, sí, precisamente quiero ver las opciones, ¿sí? Quiero ver las opciones. Es lo que iba a hacer exactamente a lo que sigue. Esa es una forma, pero como tú dices, la forma más práctica sería poner el dato directo, pero tiene que ser como cadena. Entonces le diríamos jtext res2.setText y aquí vamos a poner el 70, pero como cadena. ¿Así? ¿Ah? Bueno, entonces, claro que es más fácil, es más directo así. El 70 se tiene que poner como cadena, aunque a la hora de calcularlo tiene que convertir a doble. Muy bien, entonces vamos a poner las demás. Voy a copiar y pegar aquí. 3, 4, 5, 6. Entonces le pondríamos 3, 4, 5 y 6. Y bueno, pues vamos a modificar. En el 3 es el 80 y luego el 150, 110 y 60. ¿Eh? Muy bien, entonces, pero también vamos a hacer que borre el resultado, porque si hay un cálculo y luego me dio un resultado y le damos nada más esto y ahí lo dejamos sin calcular, pues se va a quedar el cálculo con los datos anteriores y eso va a generar problemas. Entonces vamos a borrar también el resultado. JLay resistencia equivalente punto setText, que también borre el resultado, ¿sí? Bien, entonces la idea del botón, miren, si nosotros ya entregáramos realmente esta aplicación a un usuario, no debería tener ni el botón ejemplo ni el botón aleatorios. Eso es nada más para agilizar las pruebas aquí con nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese botón? Pues nada más, si le damos ejemplo, me va a poner, esto me evita la captura, ¿sí? Me evita la captura de los datos con los cuales ya sé qué resultado me tiene que dar. ¿Qué resultado me tiene que dar aquí? Pues estos 135.2, ¿verdad? Ok, entonces, ahora vamos a codificar el botón borrar, que el botón borrar va a ser lo mismo que pero va a poner puras cadenas nulas, para que lo que tenga lo borre, pero que no altere el contenido del campo de texto. Entonces, vamos aquí al botón borrar. Y puedo copiar esto, no sé, como ustedes quieran. Lo voy a hacer otra vez. Aquí sería jtext res1.setText y vamos a poner una cadena nula. Y todo lo que tenga lo va a borrar y va a poner la cadena nula. La función set pues es destructiva, ¿no? En el sentido de que lo que le pongamos entre paréntesis va a borrar lo que tenía y va a dejar nada más lo que pusimos ahí en el parámetro. Entonces vamos a borrar las demás. 2, 3, 4, 5, 6. O sea, aquí sería 3, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bien, entonces, también debe borrar el resultado. Entonces sería JLay resistencia equivalente punto setText, que ponga eso. Bien, ya tenemos el botón borrar. Pues lo que va a hacer es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Aquí ejemplo, ahorita no calcula, le damos borrar y ya borró todo. Muy bien, entonces, ahora sí nos vamos a ir al botón que calcula. Al botón que calcula. Para el botón calcular, pues nos vamos a basar en el algoritmo. El algoritmo es el que vamos a codificar en el botón calcular. Así es que aquí me voy a regresar al algoritmo. Aquí está nuestro algoritmo. ¿Qué nos pide? Pues las 6 resistencias. Y después, el cálculo de cada circuito en paralelo lo hacemos a través de una función. ¿Sí? A ver, entonces, vamos al botón calcular. Botón calcular. Vamos a declarar todas las... el algoritmo que vamos a tomar, pues es el principal. Entonces sería, hay que declarar esas variables de tipo doble
resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4. Son 6 las de entrada y luego es un solo resultado, pero tenemos otras variables donde pusimos resultados parciales. Sería resistencia 1, 2, resistencia equivalente 3, 4 y resistencia equivalente 5, 6 y la resistencia total. Ahí está, ¿sí? Luego, ahora sí, los datos de entrada. Los vamos a tomar de los campos de texto, obviamente, a través de la función getText. Es getText, me regresa una cadena. Hay que convertirlo a doble para que yo pueda hacer cálculos numéricos. Entonces, diríamos, resistencia 1 es igual. De una vez voy a aplicar de la librería double la función parse doble. Parse doble me pide una cadena y la cadena que le vamos a dar es lo que me regrese el getText del jtext. Entonces le diríamos jtext res1.getText. Y así quedaría. Al jtext resistencia 1 le estamos pidiendo qué valor tiene ahí con la función getText. Me va a regresar eso como una cadena. Esa cadena se la pasamos a la función parse doble y me la va a convertir a doble. Y entonces ya la guardamos en la variable res1. Bueno, vamos a hacer lo mismo para las demás resistencias. Entonces vamos a copiar esto. 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Con cuidado al copiar y pegar. 3, 4, 5, 6. Y entonces aquí pues también cambiamos los campos de texto, ¿no? Cuatro, 5 y 6. Ya tenemos las resistencias que el usuario puso. Claro, esto va a ocurrir en tiempo de ejecución. Lo que el usuario puso en los campos de texto ya lo tenemos en variables y ya podemos utilizarlas en operaciones numéricas. Y aquí, según el algoritmo, lo que sigue es mandar llamar la función resistencia paralelo. Ahora, esa función, pues ya la tenemos. La tenemos en la aplicación en consola. La vamos a reutilizar. Ahora, ¿en dónde vamos a poner esa función? Miren, el código del proyecto, digamos que todo está englobado en frame, en class frame. ¿Sí? Todo lo que tenemos está dentro del frame. Dentro de ese frame hay funciones que ya había puesto solita el NetBeans y luego están los botones que nosotros hemos ido agregando, los eventos de los botones. ¿Sí? Bueno, la función viene siendo como pues otro bloque de código que hay que agregar. No debe estar dentro de ninguno de los bloques que ya existen, de los botones. Nada más debe estar dentro del bloque del frame. Ese sí, como los eventos de los botones. Entonces, yo lo que voy a hacer es abrir el ejercicio anterior. Aquí lo tenemos. Y aquí está, resistencias paralelo. Porque aquí ya tengo la función que voy a usar. La puedo teclear otra vez, pero la voy a aprovechar. Entonces aquí tengo la función. Aquí está. La voy a tomar y la vamos a reutilizar en el otro ejercicio. Entonces la tomo, me voy al frame y la puedo ubicar en cualquier parte siempre y cuando esté dentro del frame y dentro de class frame y esté fuera de cualquier evento. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo poner, por ejemplo, aquí puedo poner la función, pero pues no, creo que no es muy ordenado que las tenga intercaladas con los eventos. Entonces yo les sugiero que las funciones las pongamos acá hasta arriba, pero abajo de esta es una función muy importante, que todavía, bueno, no identificamos. Abajo, aquí vamos a poner las funciones. Todas las funciones que necesite las voy a poner ahí. Entonces voy a copiar el código que me traje de allá. Ya tengo la función. No le estoy haciendo ningún cambio, la vamos a reutilizar. Ya está ahí la función. Así es que me regreso al botón y la voy a mandar llamar. Le voy a decir, resistencia 1, 2 es igual. Mando a llamar la función que se llama resistencias paralelo, que me pide como parámetros dos resistencias. Las va a tomar como R1 y R2. Aunque aquí yo le voy a mandar, bueno, res1 y res2. Luego,
Vamos a calcular la resistencia de 3 y 4 con la misma función. Resistencias paralelo, pero ahora le vamos a mandar la resistencia 3 y la resistencia 4. Y por último, la resistencia 5, 6 es igual. Vamos a mandar llamar la resistencia paralelo. 3 veces usamos la función y le vamos a pasar la resistencia 5 y la resistencia 6. Estamos reutilizando la función que ya teníamos, ¿eh? Y ya una vez que tenemos esos 3 equivalentes paralelo, las podemos sumar para calcular la resistencia total. Resistencia total es igual a la resistencia 1, 2 más la resistencia 3, 4 más la resistencia 5, 6. Y ya tenemos la resistencia total, que pues lo único que falta es mostrarla, y la vamos a mostrar en la etiqueta, ahí la que pusimos en azul. Bien, le vamos a decir JLEI, resistencia equivalente, CTEX, y aquí vamos a poner la resistencia total, ¿sí? Pero pues es una variable de tipo doble, no la va a aceptar directamente CTEX, hay que convertirla a cadena. Inclusive yo le voy a poner aquí la palabra ohms, así. Ok, bueno, creo que ya está. Ya podemos probar, tenemos datos de ejemplo. Recuerden ustedes que, bueno, yo les digo que me pongo en modo usuario, pero tengo que revisar. Tengo en el semestre como 110 alumnos y cada uno me manda su proyecto y tengo que revisar cada uno. Entonces, el botón ejemplo y aleatorio es para agilizar la prueba. Ya cuando ustedes lo liberaran, hay que quitarle esos botones. Bueno, vamos a probar. En mayúsculas F6. Entonces le diríamos, ejemplo, ya están los datos de ejemplo, si son 120, 70, 80, 150, 110, 60. Le voy a decir calcular. Calcular 135.2. Aquí está, ¿verdad? 135.2. Bueno, ya tengo el botón borrar. ¿Cuál es el que me falta? Ahorita si le doy calcular me va a lanzar una excepción, ¿eh? Porque no tiene datos con qué. Bueno, me falta el botón de aleatorios. El botón de aleatorios es para... lo primero que hago yo es revisar si los cálculos son correctos. Pero aparte de los cálculos hay que revisar otras cosas. Entonces para eso tenemos los aleatorios. Miren, los datos aleatorios, pues vamos a poner un valor aleatorio en cada campo de texto. Vamos a seleccionar un rango. Voy a decir entre 50 y 200, por ejemplo. Entonces me voy aquí. Voy a activar el evento de los aleatorios. Vamos a utilizar una variable de tipo random para, a través de sus funciones, utilizar bueno, me generen números aleatorios. Random es una librería, azar es una variable, podría cambiar el nombre. New, random. Y entonces aquí vamos a agregar el import. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En el JText resistencia 1, vamos a poner un set, un valor aleatorio. Aquí voy a usar el NextImp, la versión que me pregunta un rango. Le voy a decir del 50 al 200. Me va a generar números entre 50 y 199. El último no lo genera. Pero eso me regresa un entero. Hay que convertirlo a cadena. Lo convertimos a cadena para que lo tome el CText. Y bueno, ya tenemos, voy a copiar esto 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces aquí sería 2. No le voy a cambiar nada porque pues cada vez que mande llamar el NextImp me tiene que generar números diferentes. Sí, de repente sí puede generar, mande. Tengo una duda de cómo saber cuánto puede poner de rango. Mira, los rangos de los aleatorios, tomen los valores del ejemplo
y más o menos usen ese rango. A lo mejor para cada variable hay que usar un rango diferente, pero tomen esos valores como referencia, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos eso. La cadena nula, ¿sí? Para convertirlo a cadena. Bueno, aquí vamos, también voy a borrar, cuando genero aleatorios no debe haber ningún resultado visible, entonces también voy a borrar J, ley, resistencia equivalente, vamos a borrar así, que ponga una cadena nula. Muy bien, entonces vamos a probar aleatorios, calcular. Bueno, ya me va, aquí yo no sé si el resultado es correcto, pero me permite probar otras cosas, ¿sí? Nada más con el ejemplo, yo sé cuál es el resultado. Por eso, en el botón de ejemplo que ustedes implementen, tienen que poner los datos de mi enunciado, de la tabla de mi enunciado. ¿Sí? Bueno, ya está, digamos que ya está. Una de las cosas que les pedí fue que pusieran las imágenes dos, ¿verdad? Van a poner dos imágenes. La imagen de la tabla, para yo no tenerla que estarla consultando cada vez, sino ahí se va a ver los resultados. Y la imagen de asignación para saber qué les tocó. Si no traen esas dos tablas, no se los voy a poder revisar. Se los voy a regresar. Bueno, entonces vamos ahorita voy a agregar una imagen que no tiene nada que ver con con el proyecto, ¿verdad? Pero voy a agregar una imagen. Bueno, entonces, fíjense, sí es conveniente que lo hagan como les estoy pidiendo, porque a veces decimos, no, pues ya entendí lo que quiere el profe y yo lo hago a mi manera. Pero a veces no tomamos en cuenta ciertos detalles y cuando me llega el proyecto, a mí no me salen como a ustedes les sale. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicar dónde está mi imagen, pero no la voy a tomar de donde esté. La voy a copiar a la carpeta del proyecto. Así es que voy a ubicar aquí una imagen, ¿sí? Tengo aquí mis imágenes. Ya ubico una imagen, esta imagen, que viene siendo la misma que puse en las notas. Esta imagen, que es esta. Pero no quiero esa. Quiero esta imagen, ¿sí? Esta es la imagen que quiero. Entonces, esa imagen la voy a ubicar en el frame. Bueno, lo primero que tengo que hacer es copiar la imagen al proyecto. No la voy a tomar de la carpeta de Pictures, ni de una carpeta donde la haya descargado. No, porque si no, cuando ustedes me lo manden, la va a buscar en esa carpeta y yo no la voy a tener, ¿sí? Ok, entonces, voy a copiar este archivito. Voy a ubicar dónde está mi proyecto. Ya ven que lo pone en la carpeta documentos, dentro abre una carpeta que se llama NetBeans Projects, ahí es donde ubica, si no le cambiamos ahí en la instalación. Bueno, voy a ubicar dónde está mi proyecto, aquí está, resistencias paralelo visual, entro al proyecto, a la carpeta del proyecto. Luego, ven que aquí tenemos 4 carpetas, la del código fuente, ¿cuál es? Pues SRC, porque es la abreviatura de source, de código fuente. Bueno, me voy aquí y aquí está el paquete. No más que acá se ve de otra forma, pero aquí está el paquete. Me voy aquí donde está el paquete y aquí tenemos 2 archivos ejecutables. Nada más que aquí el icono no lo muestra como NetBeans, lo muestra como otro editor que yo tengo, otro editor de código. Pero este es el consola, el ejecutable consola que no estamos usando y este es el visual. Tiene acompañado un complemento, pues que no está ahí no vemos el código fuente. Aquí sí lo vamos a ver. Bueno, aquí en esta carpeta copio la imagen. Ya está la imagen ahí. Y entonces me regreso al frame, acá en NetBeans, al diseño, ¿verdad? Lo voy a hacer más grande porque aquí voy a poner la imagen. Bueno, esto ya voy a poner acá. No me deja, ¿verdad? Bueno, ahí me lo desacomodó. Dejen hacerlo así. A veces sí se batalla con esto, ¿eh? Pero como les digo, a lo mejor yo ahorita no lo dejo bien acomodado, ustedes no lo vayan a hacer igual. Bueno, entonces voy a tomar una etiqueta. Puede ser en otros componentes, pero el más fácil es la etiqueta. Entonces nada más que hay una cosa, la imagen no la voy a poder ajustar al tamaño que yo quiera dentro de la aplicación, dentro del frame.
Sí, se puede hacer, pero tiene que ser a través de código, tengo que investigar cómo, y a lo mejor no lo hago bien o no sé. Entonces yo les sugiero que la imagen la dejen del tamaño que debe quedar en el frame. Yo ahorita a lo mejor la que agregué no se alcanza a ver toda, lo cual quiere decir que yo la tendré que hacer más pequeñita. En un editor, en el Paint, la puedo hacer más pequeñita. Bueno, entonces voy a abrir la etiqueta y ahí es donde quiero que se vea la imagen, ¿sí? Creo que necesito más espacio. A ver si con eso queda. Bueno, entonces me voy a las propiedades. A las propiedades de la etiqueta. Y acá hay una que se llama icon. Y dice ninguno, o sea, no tiene ningún icono. Bien, aquí si yo le doy a esta flechita, vean cómo ya aparece el nombre de mi archivo, el que yo copié. Lo copié de la carpeta de Pictures a la carpeta de mi proyecto. Bueno, puede ser, a veces no aparece directamente. O sea, le decimos aquí y no aparece. Bueno, entonces en este caso nos iríamos a los botones, a los puntitos, y me da 3 opciones de cómo puedo traerme la. ¿Sí? Bueno, el que vamos a escoger es el primero. ¿Sí? El primero, y aquí me dice seleccione el archivo, y aquí va a estar el archivo. Bueno, ya lo tengo. Le voy a decir, este es el que quiero. Ahí está, y lo pongo, ¿sí? Ahí está no ocupo, quiere decir que yo lo tengo que hacer más pequeño. No hay una propiedad directa aquí en las propiedades. Por ejemplo, en Visual Studio sí hay una que se llama Stretch y la acomoda al tamaño de la etiqueta. Aquí no. Aquí tenemos que hacerlo por código. Pero es más, ahorita me preguntaba un alumno, oiga, es que estuve viendo en internet cómo se podía cambiar el tamaño. Digo, lo puedes hacer así, pero también puedes entrar al Paint y hacerle más pequeñito el dibujo. Y ya con eso. Bueno, entonces ya está, ¿verdad? Ahora, lo ejecutamos y ahí está. Insisto, si ustedes toman esa imagen de otra carpeta, a mí no me va a salir y se los voy a regresar porque no lo voy a ver. Bueno, ahora, les dije, me voy a comportar de 2 modos, modo usuario y modo profe. Modo usuario, pues no me interesa mucho cómo está el código, me interesa que trabaje bien la aplicación. ¿Y qué es lo que me van a entregar a mí como usuario final la aplicación? ¿El qué? El ejecutable. Yo nomás, como usuario, a mí me interesa el ejecutable. ¿Se imaginan que dijera, no, ¿sabes qué? Ahí te va, necesitas instalar NetBeans, el JDK de Java, y luego ya entrar a NetBeans, y luego abrir el proyecto, y luego ejecutarlo. No va a ser el usuario, no, pues yo no tengo que hacer, yo no debo hacer nada de eso, nada más el ejecutable. ¿En dónde se genera el ejecutable? ¿Cómo lo generamos? ¿Recuerdan? Bueno, voy a poner aquí esta carpeta. Con el martillito, ¿va? Bueno, voy a poner aquí, si es con el martillito. Entonces, hasta eso está bien fácil, ¿verdad? Bueno, me voy a ubicar aquí en el proyecto, en la carpeta del proyecto. Esta es la carpeta del proyecto. ¿Y cuántas carpetas se ven ahí? Se ven esas, ¿no? Con el martillito y es una escoba. Le voy a dar aquí va a generar el ejecutable. Vamos a ver qué ocurre en las carpetas del proyecto, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Me agregó carpetas, ¿verdad? Me agregó. Bueno, aquí en la que se llama dist es como para distribución, ¿no? Aquí es donde está el ejecutable. Ahí está. Entonces, si ustedes me mandan el proyecto y no me generan el ejecutable, no lo voy a poder revisar. Bueno, entonces me voy aquí al dist. Pero el dist, ¿qué extensión tiene un ejecutable de Java? ¿Recordamos? .jar, ¿sí? .jar. A veces no se ve, el operativo por default no muestra las extensiones de los archivos. Yo porque la tengo desactivada eso. Bueno, pero ¿qué pasa si yo le doy aquí? No va a trabajar. Una de las principales causas de que les regresen los proyectos es que no hicieron el jar, no lo generaron. Y la otra, la que sigue, es que sí lo generaron, pero no ejecuta. ¿Y por qué no ejecuta? Bueno, resulta que si yo me voy aquí al NetBeans y le doy play, ¿qué me va a ejecutar? El modo consola. Bueno, acá hace lo mismo. El que me ejecuta el play es el que me ejecuta el jar. Entonces, aquí me está ejecutando el modo consola, pero no hicimos nada en primer lugar, y en segundo, pues aquí estamos en visual, no estamos en consola. Por eso no se ve nada. No es que no haga nada,
ejecutaría lo que está en la consola, en el archivo de modo consola. Bueno, entonces también a veces sí me envían el YAR, pero le doy doble clic y no funciona, no trabaja. Aquí decir que está asignado el modo consola. Bueno, hay diferentes formas de asignar el modo visual para que sea el principal. Aquí lo que está sucediendo es que el principal es el modo consola por default. Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer esto. Me voy a ir aquí al proyecto. En el proyecto visual, ¿verdad? En las propiedades del proyecto visual, aquí, botón derecho, donde dice propiedades. ¿Sí? Y voy a escoger la que dice Run. Run, ¿sí? A ver, otra vez. En el proyecto, aquí en el encabezado del proyecto, botón derecho, propiedades. Y ahí voy a escoger la que dice Run. Y del lado derecho aparecen las opciones de Run. Bueno, hay una que se llama Main Class. ¿Qué quiere decir Main Class? Clase principal. Y por default es la de modo consola. Cuando se genera el proyecto, por default pone como principal el modo consola. Bueno, del lado derecho viene el Browse. Le damos aquí Browse y me pone los archivos que son ejecutables de ese proyecto. ¿Y qué vamos a hacer? A escoger el frame. Escogemos el frame, lo seleccionamos y le damos OK. ¿Sí? El efecto va a ser que cuando yo le dé play aquí, ya va a ejecutar el modo visual. O sea, ya el play directamente ejecuta el modo visual. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasa? A veces le regreso el proyecto. No, tu YAR no ejecuta. Y hasta les pongo a veces, tal vez no asignaste como principal el frame. Y luego me contesta, no, es que sí lo puse como principal. Y me lo quieren demostrar. Porque dice, mira, es que le doy play y sí funciona. Pues sí, lo que pasa es que no volviste a generar el YAR. ¿Sí? Si cualquier cambio que se le haga al proyecto, hay que volver a generar el YAR. Entonces, si yo me voy aquí al YAR, sigue sin funcionar. Porque, ¿a qué hora lo generamos? A las 9:47. Ahorita estamos a las 9:50. Yo es como me doy cuenta también por la hora en que se generan los archivos. Entonces, me voy a regresar aquí. Y vamos a ver qué sucede. Voy a volver a generar el YAR, ¿eh? Necesito volver a generar el YAR. A ver, vamos a hacerlo y vamos a ver qué sucede con eso, ¿sí? ¿Sí se fijaron qué sucedió? Borró la carpeta dist y la volvió a generar. Y entonces cuando yo entro a la carpeta dist, reviso y ya la hora son las 9:51, le doy aquí doble clic y ya funciona, ¿sí? O sea, todos esos detalles, por favor, tómenlos en cuenta para no estar regresando proyectos, porque luego es muy, pues hasta, no sé, hasta a veces se enojan, me dicen, no, es que usted no me quiere recibir el proyecto, no, pues es que no lo mandas como debe ser, ¿no? Bueno. A ver, no sé si haya preguntas. Traté de hacer este ejercicio completo. Hagan de cuenta que este es como un proyecto, no más que el tema es otro, ¿no? Muy bien, entonces, ahora me voy a ir a lo que es el proyecto. Me decían que no aparece una imagen, que la distancia focal va. A ver, lo que les preguntaba yo si no aparece, ¿esta no aparece? ¿No? Bueno, sáquenle foto, ¿no? Luego la voy a cambiar. Es que me imagino que esa la copié directo, la arrastré y como que no quiso. Pero mientras la actualizo. Ahora, alguien ahorita me preguntó, no, es que a mí me tocó la distancia focal y nada más voy a pedir la R. No. Así no es. Se tienen que basar en esta fórmula, todos en esta fórmula. Todos se tienen que basar en esta fórmula, ¿sí? Si a alguien le tocó la distancia focal, y eso no lo quería decir porque es parte del análisis, si a alguien le tocó calcular la distancia focal que es F, tiene que calcular R y con la R calcular la F. ¿Sí? No, los que no les tocó distancia focal, con la pura fórmula tienen. ¿Sí? Entonces, a ver, si a alguien le tocó calcular distancia focal, no va a pedir nada más la R, va a pedir la S' y la S. Va a calcular la R y con eso va a calcular la distancia focal. ¿Sí? Sí. Ajá. No. ¿Cuál te tocó? ¿La S o la S'? La S. Si te tocó la S, tienes que pedir la S' y la R.
No. La F, bueno, te sirve nada más para calcular la F, pero y que aparezca en la tabla, ¿verdad? Sí, de hecho, ustedes tienen que poner toda la tabla, unos como datos de entrada y otros como resultados. Sí, sí, mande. No. ¿Si te tocó cuál? ¿La S prima o la S? La normal. Vamos a poner que te tocó la S. Entonces, miren, la fórmula base es esta. Este es un complemento nada más para calcular la distancia focal, y para los que les tocó calcular la distancia focal, tienen que calcular de aquí, tienen que calcular la R. Y con la R calculan la distancia focal. ¿Sí? ¿Sí quedó? ¿Leyeron el documento de instrucciones de envío? ¿Qué dudas tienen por ahí? Sí. Cuando lo despliegues, que tienen que encontrar los datos. Ok, sí, en las instrucciones de envío, ¿va? Sí, en las instrucciones de envío, tal vez sí, ya me acordé qué es lo que dices. A ver, voy a... Instrucciones de envío. Sí, es que dice acá, ¿verdad? Sí, tienes razón, dice... ahí vienen cosas que no van a aplicar, algunas cosas no van a aplicar. Dice, en todos los proyectos deberán desplegarse, esto no lo he quitado, fíjense, pero realmente ya no es necesario porque precisamente, tal vez nada más la descripción, así como yo ahorita puse resistencias paralelo, ¿verdad? De que se sepa de qué se trata la aplicación, pero en realidad los datos pues ya vienen en la imagen de asignación, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí no he actualizado esto. ¿Qué más? Así, no, pues no siempre va a ser cóncavo, pero el resultado te dirá qué es, ¿no? O sea, no. Te puede dar cóncavo o convexo. Bueno, por ahí se les pide que pongan los nombres de los archivos ya no son aquí como a veces les digo en los ejercicios. Si quieren pongan el mismo que yo. No, aquí sí tienen que ser exactamente como se les está pidiendo. El archivo de datos se debe llamar así, obviamente con otro número de control. Fíjense que a veces le ponen el mismo número de control que viene en el documento. Y ahí ando vuelto loco yo, y este chavo quién es, y no lo encuentro. Y resulta que le puso ese número de control. No, pongan el de ustedes, ¿sí? Bueno, se les pidió un archivo de datos, ¿sí? Entonces, fíjense, me voy a referir a este ejercicio. Ese archivo de datos no es información para ver, es para capturar, que sea más rápida la captura de la prueba. O sea, voy a crear un archivo de datos por aquí. Bueno, aquí. Aquí. Por cierto, el archivo pues lo tienen que poner aquí. Todos los archivos los tienen que poner dentro de la carpeta del proyecto, porque como lo van a comprimir y nada más me van a enviar un archivo para que venga todo ahí. Entonces, aquí voy a poner nuevo archivo de texto, documento de texto, ¿sí? ¿Dónde quedó? Aquí está. Y se va a llamar, dice ahí, fd-bajo, es el ejemplo, 2013 0348 datos bajo, el 01 es del proyecto, en el proyecto va a ser 02, ¿no? Sí. No, normalmente las aplicaciones tú les pones el nombre y solita le agrega la extensión. Bueno, aquí, acuérdense, aquí porque yo puse que la carpeta se viera la extensión de los archivos. A lo mejor a usted no le sale la extensión. Bueno, entonces ahí, ¿qué tendría que poner? Yo tendría que poner estos datos de esta manera. 120, 70, 80, 150, 110 y 60. Así. No quiero que le pongan aquí resistencia 1, no es para que el usuario
final lo vea, no. Yo cuando ejecute voy a tomar estos datos así, seguiditos. Los voy a capturar para ver si me da resultado. Por eso tienen que ser en el orden en que ustedes los piden en el algoritmo. ¿Sí? Es más, si les toca PCIN, yo ni siquiera los voy a teclear. Esto lo voy a copiar en el cuadrito de texto de los datos. Y que me dé. Entonces, estos son los datos que nosotros vamos a poner en los datos de prueba. Van a poner los datos de mi prueba, del enunciado, no las de ustedes. Aquí van a poner los datos de prueba que yo di en el enunciado. ¿Por qué razón? Porque son los resultados que yo conozco. ¿Qué queda? No, o sea, si me tocara en PCIN, yo ni siquiera voy a capturar porque haría esto, ejecutar, predefinir entrada, y luego tomo esto y lo copio aquí y lo ejecuto. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso no debe traer ni puntos, ni comas, o sea, nada más los puros datos en ese orden. Así es. Bueno, ahí pues le seguimos mañana.